Tamara y a Maximiliano, que ellos pertenecen al servicio jesuita con migrantes, ¿no? Ellos laboran en la Ciudad de México y, como les menciono, pues recientemente presentaron este informe de personas migrantes desaparecidas, que bueno, también es una cuestión ahí que está pendiente. Y sin más, pues les cedo la palabra a mis compañeros y compañeras. Gracias. Gracias, Osvaldo. Pues muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar platicando quiénes somos, qué es el Servicio Jesuita Migrantes, qué hacemos. Somos una organización de la Compañía de Jesús, específicamente del sector social, que desde hace 20 años colaboramos en México en la defensa, protección, promoción de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad. Tenemos atención jurídica, orientación psicológica en Ciudad de México, en frontera Comalapa, Chiapas y en Ciudad Juárez. Las personas que atendemos es en general a población en movilidad, es decir, personas solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, personas que su destino es Estados Unidos, desplazados internos. Entonces, como nuestro campo de acción es bastante amplio, ofrecemos en Ciudad Juárez atención psicológica principalmente y fortalecimiento de instituciones. Desde 2018 en Ciudad Juárez, con las caravanas, comenzó muchas iglesias, personas de buena voluntad, organizaciones, a abrir espacios para atender a las personas, y apoyamos un poquito en el fortalecimiento institucional de algunos albergues. En Ciudad de México está atención psicológica y atención jurídica, principalmente a personas en tránsito, personas que su destino no es México, pero necesitan acceso a derechos, como tema de salud, por ejemplo, alimentación, donde resguardarse para pasar la noche. Y ahí también tenemos el programa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas, que se atiende vía remota para todo el país, Centroamérica y Estados Unidos. Y en frontera con Comalapa, Chiapas, también tenemos un comedor y un albergue para personas refugiadas. Pues esa es la organización. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Yo también quiero tomarme el tiempo de agradecerla, y gracias a Max por explicar lo que hacemos a partir del Servicio Jesuita Migrantes. Y como comentaba Osvaldo, yo soy Tamara Navarrete, abogada del Servicio Jesuita Migrantes en Ciudad de México, y pues venimos a platicarles un poco sobre lo que pasó con el informe que presentamos en mayo. Este informe, como dice Max, se basa en los resultados del programa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas. ¿Y qué es lo que buscamos con este documento? Presentar las características del programa, los principales resultados y finalmente las recomendaciones u observaciones que tenemos a partir de la oficina hacia tanto organizaciones que pudieran apoyar a las personas migrantes, como también temas del Estado y de autoridades, ¿no?, que son principalmente con quienes nos enfrentamos al momento de garantizar derechos. Este programa empieza en el 2007 y el estudio se da hasta el 2021, es decir, tenemos 15 años de experiencia aproximadamente. Sin embargo, se ha ido fortaleciendo con el paso de los años, y el mayor número de solicitudes que tuvimos fue en el 2018, 2019 y 2021 por el tema de la pandemia en ese lapso. Como va a explicar más a profundidad en un ratito más, pero el programa principalmente consiste, no sé si se escucha con el cubrebocas, consiste en la orientación y asistencia que damos a las personas desde país de origen para que puedan reportar o buscar a sus familiares desaparecidos en territorio mexicano. Entonces, básicamente lo que hacemos en resumen es orientarles hacia qué autoridades se tienen que dirigir, qué tipo de información les van a pedir, orientarles a partir del último punto de comunicación que tuvieron y cuáles son las acciones a seguir con autoridades, albergues, comedores, hospitales, etcétera, donde pudiera estar su familiar y que tuvo que perder contacto. En este sentido, la mayoría de las solicitudes que recibimos van a reflejar varias cifras importantes, que son las que nos gustaría compartirles por medio de este espacio, y es que de las personas desaparecidas de quienes recibimos solicitudes, el 71% son personas centroamericanas.
Después tenemos el 22% con personas mexicanas, lo cual refleja que es mentira que las personas mexicanas no desaparecen en el intento de cruzar. Y finalmente tenemos el 7% con personas sudamericanas. Después también, hablando sobre quiénes son los que nos llaman para pedir este apoyo, tenemos a padres y madres con el 36%, hermanas y hermanos con el 27%, las parejas con el 15%, primos, primas, amistades y demás con el 5%, y finalmente hijas e hijos con el 2%, perdón. Y esto también nos refleja cuál es la mayoría de edad que son las personas que migran, ¿no? Son normalmente los padres de familia, las madres de familia. Y finalmente tenemos algo muy interesante sobre dónde recibimos las llamadas. Normalmente las solicitudes las recibimos de Estados Unidos, que son el familiar que ya logró cruzar, ya se estableció y es quien manda el dinero para que su próximo familiar pueda cruzar. Entonces, de primer momento, el 28% de las solicitudes son de Estados Unidos, 24% desde México, 13% Nicaragua y Honduras, y vamos bajando Guatemala, Salvador y demás países. Y lo que sucede es que una vez que nos llama la persona de Estados Unidos, posteriormente el contacto es con la persona que está en país de origen, el padre, la madre, para que nos puedan dar realmente los datos físicos, fecha de nacimiento y demás, para poder continuar con la orientación. Entonces, así es como se va dando el apoyo en este sentido. También hablar un poco del sexo, de las edades, es importante. El 74% de las personas que desaparecen en el camino son hombres y el 26% son mujeres. La mayoría son jóvenes entre 18 y 29 años con el 44%. Después tenemos el 42% con adultos entre 30 y 59 años. Tenemos un 14% de niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años. A veces vienen acompañados, a veces no acompañados. Y el 1% de adultos mayores. Y de los lugares del destino, esto es muy interesante. Como bien comentaba Max, a partir de la oficina buscamos garantizar derechos tanto para las personas que quieran, ya sea regularizarse o solicitar la condición de refugiado en territorio mexicano, o las personas que quieren llegar hasta Estados Unidos, poder garantizar los derechos mientras están en el tránsito. Entonces, cuando hacemos este tipo de orientaciones, preguntamos cuál era el lugar de destino y tenemos que el 96% se dirigía hacia Estados Unidos y solo el 4% buscaba quedarse en México. Y por el contrario, en los lugares de desaparición, el 94% desaparece en México y el 6% en Estados Unidos. Entonces, ahí es un dato muy interesante. Y algo que también vemos a partir de la oficina es que cuando damos el seguimiento, los lugares de localización de la persona nos reflejan una problemática enorme. El 75% de las personas que son localizadas en México estaban detenidas en alguna estación migratoria o en alguna estancia provisional del Instituto Nacional de Migración. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona migrante va en su tránsito y es detenida por un agente migratorio, la llevan a una estación migratoria. En teoría, lo que debería pasar es la presentación, que es el acto formal mediante el cual ya ingresa a la estación migratoria, se le leen sus derechos y cuáles, digamos, son sus obligaciones y cuál va a ser su procedimiento. Dentro de estos derechos deberían tener acceso a una llamada, ya sea al consulado o a algún familiar, para que puedan avisar sobre su situación. ¿Qué es lo que vemos en la realidad? Que las personas detenidas pueden estar desde días hasta semanas, incluso meses, sin tener acceso a esa llamada, sin saber cuál va a ser su situación migratoria y por lo tanto no se pueden comunicar con sus familiares. Esto provoca que los familiares desde el país de origen busquen levantar reportes como personas desaparecidas, ya que como no tienen información, se pueden imaginar, como ustedes sabrán, una serie de eventos de lo que pudo haber pasado, si está en algún albergue, si está en algún hospital, si los asaltaron y demás, y eso provoca que levanten estos reportes como personas desaparecidas. Por ello es muy importante hablar del contexto de las personas en movilidad, qué es lo que sucede cuando están en manos de la autoridad migratoria y que el no acceder a este tipo de derechos genera una incertidumbre enorme
sobre cuál es su paradero y que los familiares desde el país de origen intenten hacer lo posible por localizar. Y ya hablando un poco en temas más técnicos sobre qué es lo que vemos a partir del Servicio Jesuita Migrantes, son una serie de recomendaciones. Pero primero quisiera hablar de la parte que nos debemos todos enfocar, que es de recordar que son personas con sueños, que tienen derechos y que buscan mejorar su vida y buscan un destino. Entonces, a partir de esto, la atención que va a hablar más adelante Max, lo que se centra en la oficina, es primero que nada dar con mucha importancia el tema de la confidencialidad. Hemos visto que afortunadamente hemos tenido mayor alcance tanto en otras zonas de nuestras oficinas como desde el país de origen la gente va pasando la voz para que se puedan contactar con nosotros en cualquiera de estos casos. Y a partir de esto también hablar sobre la no revictimización. Es fundamental saber qué datos solicitarle a la persona que nos está llamando para que no tenga que repetir la historia contables veces ante autoridades y demás que los van canalizando. Además hay una serie de recomendaciones en el informe sobre cómo hablar desde la parte psicosocial con los familiares, ¿no? Hablarles en tiempo con vida, porque a veces las autoridades no tienen esta formación de derechos humanos y les empiezan a hablar como si las personas ya estuvieran muertas, ¿no? También hablarles sobre cuáles son los derechos de sus familiares, establecer contacto directo con las autoridades que sí puedan tener acceso a información desde el Instituto Nacional de Migración, ya que si por ejemplo algún familiar busca llamar a la estación migratoria de Tapachula, migración o no les va a contestar el teléfono o les va a decir aquí no está, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras vías con otras autoridades para que sí puedan acceder a la información donde pudiera estar el familiar. Por otro lado, también el tema de la comunicación y el acceso a información es muy importante. Nos hemos fijado que cuando nos acercamos hacia fuentes del Estado, las cifras son completamente diferentes a lo que pueden hacer colectivos de búsqueda, a lo que pueden hacer organizaciones, ¿no? Las acciones a tomar también son completamente diferentes. Entonces, lo que partimos, y este informe es únicamente de las solicitudes que hemos recibido y de las redes de apoyo que hemos hecho. Entonces, es muy importante saber que desde la oficina lo que buscamos es saber cuáles son las mejores formas para poder abordar esta problemática y realmente apoyar a los familiares, ya que es su derecho participar en la búsqueda de una forma activa. Y hablando en temas un poco más técnicos sobre qué es lo que ya pudiera estar haciendo el Estado, vimos que pudiera ser una gran herramienta un registro público de detenciones. Este registro público ya debería estar, ya que hay una Ley Nacional del Registro de Detenciones que fue publicada en el 2019 y esta mandata la creación de un registro que pueda ser de acceso público y que las personas puedan ver dónde están detenidas, ¿no? Pero además, en su artículo 8º transitorio, sí especifica la creación de un registro de detenciones de personas migrantes. Esto quiere decir que si alguna persona es detenida en tránsito y este registro existiera, el familiar desde el país de origen pudiera acceder a la base de datos y por lo tanto saber si su familiar está detenido y al menos saber que está bien, ¿no? Y ya a partir de ahí saber qué es lo que se puede hacer. Sin embargo, es algo que hemos visto que no ha sucedido. Hay varias iniciativas, no ha tenido mayor alcance. Desde la oficina estamos viendo algunas otras formas que pudieran ser a partir del litigio y son esos focos que vamos encontrando para poder saber cuál es una posible solución a esta problemática. Después de eso también tenemos el mecanismo de apoyo exterior, mediante el cual los familiares también desde el país de origen es la única forma que tienen para reportar. Se acercan a una autoridad consular y levantan este reporte. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? No está lo suficientemente fortalecido ni estructurado, por lo que nos han comentado casos que acompañamos, que pueden pasar semanas o incluso meses y ellos y ellas no saben si se le dio seguimiento a su reporte, no saben en qué paso van, no saben ni siquiera si ya fue recibido y si está siendo atendido. Entonces, esta falta de seguimiento y de la comunicación con los familiares es lo que genera que el mecanismo de apoyo exterior hasta la fecha no es suficiente para poder apoyar a las personas. Y finalmente están las comisiones locales de búsqueda, quienes han sido, digamos, la autoridad más fuerte que han tenido los familiares desde el país de origen
para poder levantar reportes, ya que esto sí lo permite. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Hay muchas trabas. Sí, desde México hay muchas trabas para poder acceder a este tipo de mecanismo desde el país de origen más. A veces no tienen acceso a llamadas internacionales, no tienen acceso a internet, a veces no hablan bien español, y todo esto genera obstáculos para que puedan acceder a su derecho de búsqueda activa de su familiar. Pues en temas generales, esos son los registros más importantes que obtuvimos a partir del informe y del programa. Desde el Servicio de Visita a Migrantes creemos que es muy importante saber qué tipo de recomendaciones y soluciones pudiéramos aportar. Lo primordial es el diálogo tanto con organizaciones, con colectivos, pero sobre todo con autoridades, porque lo que hemos visto es que son a veces las mismas autoridades quienes obstaculizan el acceso a derechos de las personas y que también generan esta vulnerabilidad y que las personas migrantes estén buscando rutas inseguras en donde puede ser que también caigan en crimen organizado, que puede ser que hayan dificultades en la zona, etc. También algo que es uno de los resultados del programa es que las personas que no localizamos, es importante decir que puede ser que o fueron víctimas del crimen organizado que tiene mucho alcance en el país, o pudo ser alguna dificultad que encontraban, por ejemplo, en una zona desértica. Entonces la verdad es una gran cantidad de acciones a tomar que debemos contemplar a partir de lo que está sucediendo. Como bien decía mi compañero, el tema de las caravanas, el tema del cambio constante de políticas desde Estados Unidos y México migratorias, provoca que las personas migrantes se vean más vulnerables en su tránsito y en su intento tanto de quedarse en México o de quedarse en Estados Unidos. No sé si hasta aquí haya alguna duda o algún comentario, pero serían los principales hallazgos desde nuestro informe que queríamos compartirles y hacerles saber que pueden llamarnos y vamos a dar nuestros números de contacto para poder dar ese tipo de orientaciones. Si bien no hacemos búsqueda en campo, no hacemos búsqueda forense, lo que sí podemos hacer es poder orientar a las personas que en su mayoría desde Centroamérica no saben hacia dónde llamar y que cuando llaman a una autoridad son completamente ignorados o no son bien asesorados para que puedan acceder a realmente una búsqueda activa y por lo tanto posibles lugares donde sí pudieran estar sus familiares. El tipo de respuestas de aquí no está no es suficiente, ¿no? Y no garantiza nada. Entonces tenemos que recordar los derechos humanos de estas personas y buscar cuáles son las mejores vías para poder encontrarlos. Entonces, ¿sigue? Respecto a lo de los familiares de los desaparecidos, comentabas acerca de que se les da el hecho de pero ¿en qué punto encuentras el hecho de que no les des una falsa esperanza, pero también les das una esperanza de que se puedan encontrar? Para nosotros es muy importante no crear falsas expectativas en el programa, entonces es muy claro nuestro alcance. Nosotros, ahorita lo voy a explicar a profundidad, pero somos un programa de primer contacto. Esto quiere decir que se ha hecho algún tipo de promoción, conocimiento de nuestro programa en Centroamérica y las personas saben, ¿no?, que se pueden comunicar con nosotros. Somos una orientación general y decimos nosotros podemos hacer esto, esto y esto. Este es nuestro alcance. A veces funciona, sobre todo si tu familiar está en estación migratoria, puede ser que sepamos dónde está, pero hay otras circunstancias que nosotros directamente no atendemos, pero con esta autoridad puedes ir. Si es pérdida en desierto, con esta organización puedes ir. Y el tema es tratar de estar en comunicación constante con los familiares para que se sientan un respaldo y un acompañamiento. Entonces, el tema de las falsas expectativas o grandes expectativas, tratamos de tener mucho cuidado con eso. Gracias. Además, como saber que hasta qué alcance tenemos, ¿no? Por ejemplo, no podemos ver temas de extorsión o temas penales como secuestro, pero sabemos hacia qué autoridades dirigirlos. Además de también identificar que muchas veces las personas migrantes no quieren denunciar porque, no se quieren acercar a una autoridad por el tema de la irregularidad, o no se quieren acercar porque sienten que no van a ser escuchados o escuchadas y que no les van a atender. Entonces, es muy importante, como dice el
compañero, poder dar este respaldo y acompañamiento para que sepan a qué autoridades dirigirse o hasta qué espacios poder acercarse y buscar a su familia. Entonces, bueno, abrimos obviamente el espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien más quiera comentar algo, tenga alguna duda o quiera hacer alguna precisión. No sé si tengan el dato de en qué estado es en donde más se hace la realiza la desaparecición. Sí, la mayoría, como la mayoría de las solicitudes que recibimos y de las personas que localizamos en México estaban detenidas, la mayoría estaban detenidas en Tapachula o en el sur del país. Es una estación migratoria que está ahí, que se llama Siglo XXI, y ahí es donde más hemos encontrado este tema. Sin embargo, ya con el crecimiento del programa y del alcance que hemos tenido, la oficina de Ciudad Juárez también ha obtenido más números, ¿no? Pero principalmente es en Tapachula. Con el fenómeno de las caravanas, ¿qué tanto se ha incrementado este problema? Sobre todo porque solamente lanzan música como y ahí ya como que les da una opción. Sí, el tema de las caravanas es muy complejo porque pueden pasar varias cosas. Como bien dices, hemos visto que migración da ciertos permisos que no están bien regulados a veces, y entonces a partir del área jurídica es muy complicado saber cuáles son las acciones a tomar para poder garantizarles los derechos, ¿no? Por ejemplo, están estos permisos de 30 días hábiles y las personas parece que es como un maratón para que desde esos 30 días hasta donde logren llegar, pero si son detenidas les preguntan que por qué ese documento, son retornadas a su país de origen y demás. Entonces, lo que hemos visto con las caravanas es que de pronto hay una serie de fenómenos sobre qué permisos les dan, a veces no les dan permisos, a veces les dan la tarjeta de visitante por razones humanitarias. La autoridad migratoria decide la temporalidad, lo cual también es una problemática que no está regulado. No hay nada regulado. Las personas piensan que es un salvoconducto para cruzar Estados Unidos y como tal no existe ese documento, no hay forma. También la desinformación. Si la tarjeta de razones humanitarias se las dan por temas de la solicitud de la condición de refugiado, del asilo aquí en México, no se puede mover de entidad federativa de donde solicitaron. Y por lo tanto, si un agente migratorio lo detiene más adelante y sabe que se la dieron por ello, lo detiene y lo retorna. Y le quitan su tarjeta. Entonces las caravanas lo que han provocado y la forma en que se ha obstaculizado es que las personas busquen otras vías para poder llegar a Estados Unidos, lo que genera mayor vulnerabilidad porque la mayoría del territorio está controlada por el crimen organizado, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, el tema de caravanas puede ser muy complejo y dependiendo de la caravana es las acciones que ha tomado migración, entonces es ir viendo lo que va haciendo. Para entender los porcentajes, ¿cuántos son los reportes que pueden generar? Son 1.280 casos que hemos recibido. Sin embargo, como el tema del programa no había tenido tanto alcance en los primeros años, el fortalecimiento más duro es de 2018, 2019 y 2021 es que se atienden en la mayoría de estos 1.280 casos y hay meses, ¿no? en que esto va incrementando, por ejemplo, por temas de caravanas, y es a partir de ahí donde obtenemos estos resultados. Es una panorámica que tiene el norte. ¿Qué detectan aquí en el norte de los Estados Unidos? Creo que es el último informe. Exacto. Lo que hemos notado en el norte es que dos problemáticas, ¿no? Tanto la parte de las dificultades desérticas en el tránsito, como la desinformación al momento de querer acceder al asilo en Estados Unidos, ¿no? Con el programa de Quédate en México, hemos visto que dependiendo de la nacionalidad, las personas se van compartiendo información que muchas veces es falsa. Piensan que de tal día o tales semanas va a estar abierta la puerta de Estados Unidos para Nicaragua, por ejemplo, y las personas intentan cruzar. Y ya que están ante la autoridad migratoria, lo que se encuentran es este programa de que se tienen que quedar en México o dependiendo el caso, a ver si los dejan pasar, por ejemplo en temas de familias, con niños, niñas y adolescentes, y espera un proceso muy largo y que muchas veces también pueden ser deportados incluso con ya una documentación. Entonces el tema de la desinformación lo que provoca es que no saben bien qué procedimiento es el que deben acceder, cuál es el que deben solicitar, abandonan el estado originario donde solicitaron en México y por lo tanto la Comar ya no los protege, ¿no? El documento que les den una entidad federativa ya no sirve en otra ciudad, pueden ser retornados a país de origen. Entonces ya que llegan hasta acá,
es ver desde dónde solicitaron algún documento migratorio y que no se los puedan quitar dependiendo del motivo por el que se los dieron. Entonces la vulnerabilidad del agente migratorio que va a revisar y saber qué va a pasar con esa poca documentación que ha obtenido y saber si va a poder continuar o si va a ser retornado, ¿no? Y aquí se dan también muchas detenciones, lo que provoca otra vez incomunicación, falta de acceso a derechos y que las personas no sepan cuál es su situación migratoria y que puedan pasar incluso meses en la estación. ¿Cuáles serían los estados con mayores problemáticas que tienen los migrantes respecto de las autoridades, de abusos, levantamientos, saqueos? Y lo que nos interesaría es en qué lugares están los problemas específicamente. Claro, la problemática va a depender del lugar y son diferentes, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del primer contacto en el sur pueden pasar muchas dificultades para primero ingresar. Lo que se les dice en el sur es, tienes el derecho de solicitar asilo si eres perseguido en tu país de origen, no hay un tema de miedo a tu vida, seguridad e integridad. Inician el procedimiento, la mayoría. Sin embargo, en el sur hay mucho tema de pobreza, falta de acceso a derechos, falta de acceso a un trabajo y la saturación de albergues. Lo que provoca que las personas, y que incluso también se sienten inseguras en el sur porque sienten que también las pandillas o sus persecutores tienen alcance en esa parte del territorio mexicano y a veces en todo el país, ¿no? Intentan subir, llegan a otras ciudades, por ejemplo Ciudad de México, sin embargo ese trámite que ya iniciaron acá la autoridad se les toma como abandonado y por lo tanto quedan en total desprotección. Lo que intentamos ya más en el centro es reaperturar casos con algunas acciones jurídicas, sin embargo todo esto está a decisión de, por ejemplo en este caso, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o del Instituto Nacional de Migración. Y si ellos dicen que no se reapertura o no se reanuda su procedimiento, hay que hacer otra serie de acciones a tomar, jurídicas, lo que es mucho tiempo y las personas se frustran porque en ese inter no tienen garantizado ningún derecho, ¿no? Niños y niñas no pueden ir a la escuela, a veces se les dificulta acceder a centros de salud, también temas de trabajo. Y posteriormente en el norte, ya como es aquí el caso, tanto el tema de cruzar, todo el tema de los autobuses, las revisiones en los autobuses, los retenes y los constantes cambios a partir de migración, provoca que si los detienen y revisan sus documentos y deciden detenerlos, es todo ese camino ya se fue para atrás, ¿no? Entonces, es saber aquí cuál es su situación migratoria. Por ley deberían estar 15 días en la estación migratoria hábiles. A partir de ahí la autoridad migratoria debería decirles cuál es su situación, si van a estar más tiempo, por qué, y si ya pueden ser, digamos, retornados. Sin embargo, eso no sucede, ¿no? En la práctica es una completa incertidumbre. Y ya acá lo que sucede es que intentan llegar a Estados Unidos, pero son todos los obstáculos de políticas migratorias desde allá. Y saber cuál es, digamos, su seguridad jurídica, no la hay, ¿no? Entonces, es ver cada caso qué es lo que la persona quiere. A veces las personas ya aquí también están muy cansadas, ¿no? Ya han pasado por muchas cosas y han sido vulnerados sus derechos en muchas formas y en muchas situaciones. Y también ya buscan quedarse y establecerse en México, lo cual también genera otro tipo de problemas porque no saben hacia qué autoridades acercarse, no saben cuáles son los pasos a seguir, cuál es, digamos, su vía jurídica para que pueda regularizarse, y es todo un tema, ¿no? Entonces va siendo por campos, la falta de acceso a derechos es diferente y la problemática, y pues también todo lo que van viviendo es ya lo que van a buscar, tanto para Estados Unidos o quedarse en México. Entonces, una pregunta. Por ejemplo, en el momento en que ellos inician su trámite de refugio allá en el sur, ¿ustedes tienen lugares a donde canalizarlos en los días que les van a dar la primera respuesta o la respuesta que les den? O sea, si hay un espacio donde ellos se queden a dormir y esperen el tiempo que sea necesario, ¿ustedes se los proporcionan? ¿Hay el espacio? Como tal, va a depender la oficina. En Comalapa, que tenemos una oficina en Comalapa, sí tienen este acceso para llevar a las personas a un albergue. Sin embargo, muchas veces está saturado, ¿no? El tema del sur es saturación de albergues, lo cual provoca pues la insuficiencia para poder garantizarles ese techo. Pero sí está Comalapa del Servicio de Visita Migrantes y tenemos la oficina compañera del Servicio de Visita Refugiados en Tapachula. Sin embargo, pues no se da abasto. Hay otras organizaciones también allá
pero tanto que no se dan abasto los albergues como es una zona insegura para las personas migrantes, se les ofrecen trabajos informales, es a lo único que pueden acceder de muchas horas con muy poca paga. Y además de que es importante también saber que los trámites de asilo con la Comar hay plazos suspendidos, tanto por el tema de que hubo un terremoto y las oficinas centrales se cayeron y hubo ahí un tema con los expedientes, como posteriormente a la pandemia, se da una serie de suspensión de plazos, por lo que originalmente el procedimiento ante la Comar debería durar 45 días hábiles, pero ahorita están suspendidos. Entonces, hemos visto que puede ser desde 3 meses, 6 meses, 1 año o más para que la autoridad les resuelva cuáles, si son reconocidos o no como refugiados. Y lo que sucede es que cuando van avanzando, lo que podemos hacer es darles información sobre qué albergues hay o qué oficinas hay, tanto de nosotros como cualquier otra organización que pudiera apoyarles. Y si ya está abandonado el trámite, es intentar mediante acciones jurídicas reaperturarlo o que lo retomen y que les den la oportunidad de iniciar en otra ciudad. Entonces, es lo que podemos ir haciendo. Pero si ustedes sí les informan todo eso, porque te pregunto porque luego aquí llegan con su trámite iniciado allá, en Chiapas, ¿verdad? Entonces es un lío porque como dice, estaba abandonado, no hay que volverlo a retomar y todo eso. Entonces, yo digo, si ustedes les explican toda esta situación de la saturación de albergues, todo eso, y que pues más adelante lo van a hacer, porque pues el hecho de no garantizarles un lugar donde ellos puedan pernoctar o donde puedan estar más seguros, pues también es difícil para ellos, ¿verdad? Los exponen más pues, a todas las vulnerabilidades que ya han Claro. Sí, les explicamos cuál es el procedimiento. Desafortunadamente ya que llegan acá, quienes no han iniciado, pues es más sencillo, ¿no? O sea, llevar todo el trámite, les explicamos cuáles son tanto plazos, sus derechos, a quiénes pueden acercarse, a partir de qué documento ya pueden acceder a empleo, educación, a salud, etcétera. Pero quienes han abandonado les explicamos cuáles son las alternativas, que es solicitar reapertura. Sin embargo, esta decisión está a cargo de Comar, se da por concluido el de la ciudad donde solicitó y se hace este estudio para saber si puede continuar en la nueva ciudad. A veces Comar, cuando son temas de más vulnerabilidad, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, alguna enfermedad, etcétera, puede ser que sí, pero muchas veces dice que no, porque ellos comentan que el tema de la falta de trabajo no es suficiente, o el tema de que no tenían dónde quedarse no es suficiente para reaperturar el caso. Que se hacen otro tipo de recursos. Ante la Comar hay un recurso que se llama recurso de revisión con ellos mismos, otra área lo revisa para saber si se tomó una buena decisión, y si no, es ante otras instancias, que es el juicio en unidad o el amparo que tenemos aquí en México. Sin embargo, todo eso puede ser muy tardado, ¿no? O sea, son temas muy tardados y en ese índice las personas están como usted comenta, completamente desprotegidas, completamente vulnerables. Es ir viendo, ¿no? Es ir viendo cuáles son las acciones que podemos tomar. Y también informarles cuál es el procedimiento aquí y cuáles son los obstáculos con Estados Unidos para que tengan realmente la información, ¿no? Estas falsas esperanzas, como comentaban, de tal día está abierto para Nicaragua, de verdad hace que las personas se expongan para cruzarlo más rápido y se encuentran con una realidad completamente diferente. Y sí es su derecho solicitar asilo allá también, pero que también sepan a quién se pueden acercar y cuál es la situación real. Sí, se da la información, pero a veces pues la información no es la que queremos escuchar. ¿Cómo se les puede ayudar? Porque llega un punto en que como ya han caminado demasiado, les explicamos todo esto. Y entonces procuramos buscarles espacio lo más seguros posibles, darles todas las seguridades que están a nuestro alcance. Sin embargo, a veces no son suficientes porque cuando investigamos los otros lugares a donde ellos tienen que pasar y hay todas las complicaciones, llega el punto en que se desesperan. Y entonces buscan otras vías de ida, y nos pasó hace muy poco que una familia de migrantes igual se desesperó, intentaron ir por Uber casi, pero los interceptan la policía nuevamente, entonces se quedan sin dinero y tienen que regresar a su lugar. O sea, cuando nosotros nuevamente les tienen que pasar otros días para tratar de volver a tener contacto con su familia, volver a tener un poco más de recursos económicos y poder continuar el camino. No los podemos retener, ciertamente no, pero ¿cómo le podemos hacer de tal manera de que ellos
ojalá tuviéramos restricciones suficientes, ojalá la ley fuera suficiente, porque aunque estén varias disposiciones en la ley, lo que hacen en la práctica los agentes mediadores es completamente diferente, la policía, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos desde acá? Es muy importante el acompañamiento psicológico, es muy importante también la información. A veces estas medidas desesperadas es, primero, respetar el lugar de destino. Si las personas dicen queremos llegar a Estados Unidos, es completamente respetar ese deseo, ¿no? Pero informarles cuál es la situación. Y a partir de ahí, que ellos y ellas puedan tomar una decisión consciente. Desde el primer momento, darles toda la información que necesitan para poder planear su viaje o su destino de vida. Posteriormente a ello, también este acompañamiento psicológico yo creo que es primordial para que se puedan sentir acompañados y acompañadas y saber cuáles son sus alternativas. Y finalmente, pues también buscar otras vías, ¿no? O sea, tal vez estoy hablando un poco más desde lo jurídico, pero poder saber que no todo es el tema de la condición de refugiado, ¿no? Por ejemplo, si vienen niños, niñas y adolescentes, pueden solicitar la tarjeta de razones humanitarias, solicitando por razones humanitarias, por ser niños, niñas y adolescentes, y sus padres por ser quienes los van cuidando, ¿no? Sus acompañantes. Algún tema de alguna enfermedad grave, ser víctima o testigo de algún delito grave en México, también pueden acceder a esta tarjeta que si bien es temporal y no es una solución definitiva, en ese inter pueden sentirse más protegidos, ¿no? Entonces, creo que es ir buscando alternativas, darles este acompañamiento psicosocial y darles toda la información posible para que ellos y ellas puedan tomar decisiones conscientes y que a veces con todo esto no va a ser suficiente, ¿no? O sea, la desesperación. Aún con esas mismas tarjetas, por ejemplo, nos topamos con la problemática de que si quieren comprar un boleto en el camión, nos los han negado completamente. Entonces, eso les orilla a que busquen taxistas que no conocen, personas que no conocen, y entonces pues, se van por otras vías. Sí, es muy complejo, es ir buscando cualquier forma, sin embargo es muy complejo. Creo que lo más importante es que tengan este tipo de información, no sé, como este tipo de vías determinan cierta inseguridad o cierta vulnerabilidad que puedes encontrar, ¿no? O sea, como ser muy claros y claras con lo que puede pasar por las distintas vías y que estén acompañados, porque lamentablemente no hay, como comentas, este tema de las tarjetas no es suficiente, ¿no? O sea, y a veces el propio agente migratorio, si es nuevo, no sabe qué es esa tarjeta y se las quita, se las rompen, los detienen. O sea, digamos que nada, aunque esté legislado, ha sido suficiente para protegerles. Y además de que no es suficiente, la incertidumbre del cambio constante de políticas migratorias nos provoca estar viendo cuál va a ser la nueva acción del Instituto Nacional de Migración o cuál va a ser la nueva acción de los agentes migratorios de Estados Unidos. Entonces creo que no hay una respuesta como tal a eso, pero pues mientras más acompañados y acompañadas siempre desde la parte psicosocial y mientras más información tengan sobre lo que sí puede pasar, es como podrían tener alguna decisión. El joven tiene una pregunta. Es como yo que pues, al que trabajo, yo tramité mi trabajo está legal, ¿no? Mi trámite de refugio. Estaba en proceso, ya tenía mes y medio, entonces solo obtuve la CUR. Cuando me dan la CUR, voy a arreglar mi celular, ¿verdad? Y hubo un percance ahí con un mexicano, entonces México. Luego, sin motivo alguno, me sacó armas, me amenazó de muerte. Luego vengo yo y voy a hablar con los abogados de la casa de migrante ahí, ¿verdad? Que se elaboran ahí, hablándole a uno, ellos me dicen a mí que me ayudan a ir a poner una denuncia. Se va y se le dice a las autoridades porque ellos mismos están enfrente, están cuidando el albergue ahí, pero ellos me dicen a mí que cómo es, yo les digo cómo es. Entonces de ahí dicen que salen, pero pues no capturan a nadie. Luego este individuo cae al albergue donde estamos nosotros. De un abogado sale el decirme a mí, mira muchacho, yo aquí la veo insegura para ti. Entonces yo le digo, pero ¿y ahora cómo hago? Porque, ¿verdad? ¿Para dónde voy a agarrar yo? Que aquí mi único refugio que tengo que ser aquí en el verde. Entonces me dijo, vete a rentar, me dijo, por tal esquina, que por ahí también hay bastante hondureño y te puede ayudar. Entonces vengo yo, me voy para allá con los compañeros que están conmigo. No, fuimos a dar a la par de la casa del señor ese. No, viene otra porque nosotros tuvimos que salir de ahí caminando, a donde nos conocemos. Llegamos incluso a Palenque, Chiapas.
comento yo ahí en la casa del migrante acerca de seguir el trámite porque yo no quería llegar hasta aquí así como ando ahorita ilegal, pero ando ilegal. Quise decirles ahí, o sea, ¿cómo hago, verdad? Miren, esto me pasó, miren a mí que no pueden, porque el trámite ya está abandonado. Le digo yo, pero algo tiene que hacer porque yo no me vine porque quise. Incluso yo tengo una cita con ACNUR, le digo yo, el 11 de junio. Tengo cita con ACNUR, le digo, yo no quiero perder nada de eso. ¿Cómo hago? Entonces me dice, y no te puedo ayudar. Ahí solo me dice que te esperes, me dice un tiempo, pero eso lleva tiempo para volverme, porque eso está reciente. Eso va a ver, me sigo para arriba, llego a Coatzacoalcos. ¿Por qué sigo avanzando? Sigo avanzando porque no hay un lugar seguro. Los albergues allá solo son de paso, solo son 24 horas. No tengo dinero para decir ir a rentar a un hotel, a un apartamento, no sé, tengo que seguir buscando los albergues que son lo único que uno se siente un poquito seguro. Llego hasta Coatzacoalcos, pregunto lo mismo, me dan la misma respuesta. ¿Entiendes? O sea, mi pregunta es, ¿qué solución pueden tener compañeros que estamos iguales, estamos ambos, no podemos ni volver allá? Realmente, a mí me encanta mi tierra, yo amo Honduras, soy de Honduras, pero yo no puedo regresar a Honduras, ¿entiendes? Y no es que yo quise abandonar mi proceso allá en Tenerife, Tabasco, sino que me obligó la situación que estaba ahí. Entonces, ¿qué solución puede haber para mí? Pero es complicado, digamos que soluciones o alternativas desde el aspecto del trámite hay. Sin embargo, el hecho de que esté a disposición la respuesta de la propia autoridad de migración o Comar muchas veces nos dificulta que podamos solucionarlo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Intentar la reapertura. Si nos niegan la reapertura, hacer un recurso de revisión contra esa negativa. Y si nos niegan esa, irnos a otras instancias como aquí a los de los jueces, ¿no? Por ejemplo. Pero eso implica tiempo y eso implica vulnerabilidad para ustedes, ¿no? Si con eso que se denunció pudiera acceder a otra vía para regularizar, al menos temporalmente con la tarjeta de razones humanitarias, también es otra forma, ¿no? Se podría solicitar al MP o la fiscalía ante la cual tú denunciaste una constancia de que está esa carpeta abierta y poder buscar alguna tarjeta. Sin embargo, o sea, sí es muy complicado. En México el tema de las autoridades creo que no es nuevo para todos y todas, ¿no? Que puede ser muy complicado, que no escuchan o que a veces hay insuficiencias. Entonces, creo que podemos platicar ahorita si quieres, terminando sobre vías legales, pero sí es importante saber que todas llevan tiempo porque son temas burocráticos muy, muy fuertes, ¿no? Y que lamentablemente el escenario no es el favorecedor que esperaríamos. Podemos intentar algunas soluciones, sí. Sí. ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en el norte de México? Pues la altura es un poco diferente, o sea, sí, con la autoridad. En el sur nos dicen a nosotros que la única autoridad que aquí se puede detener es migración. Incluso mencionaron a los federales. Hoy en día, está estatal, está municipal, está Fuerza Coahuila, está el ejército, está todo el mundo detrás de ti. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuándo lo activaron? Porque estoy desinformado de eso, ¿verdad? Se supone que solo migración y pues aquí en este momento se pueden detener. En Irapuato hay un puente ahí que desde que llegamos ahí todo el mundo nos dijo, yo no lo conocía, todo el mundo dijo, no, mira, aquí es tranquilo, aquí no pasa nada, y lleno, gente debajo de un puente, todo tranquilo ahí. Están los amigos de camino del tren, y amigos del tren, quiero decir, todo tranquilo. Hoy de repente los municipales pasaron, pero pues nadie más que todo el mundo se sentía seguro porque está pasando la autoridad cada rato. No, solo se fueron los amigos del tren y ya nos caen ellos, mira, aquí verán emboscadas. Todo el mundo separado, los hermanos separados de los hermanos, la mamá de los hijos, todo. Entonces esto más bien ocasiona peligro, pienso yo, para nosotros, porque yo ando con mis compañeros, ¿entiendes? Con ellos me siento un poquito, ay, si me separo de ellos, uno se vuelve más vulnerable, se vuelve más porque yo no te conozco a ti, no te conozco a ti. Nosotros ya no podemos confiar ni en los mismos culturales que vienen de allá porque ya no sabemos si ellos todavía están aquí y ellos andan también en malos pasos, ellos se llevan donde las personas se tratan de personas. Entonces, ¿entiendes? Eso de las autoridades más bien nos está haciendo más daño todavía porque nos está... ¿En qué vamos a confiar? Mira, yo fui víctima de delitos ahorita en el trayecto de Veracruz. Miré muchas cosas feas ahí. ¿A quién se la voy a denunciar? Si no me puedo acercar a la autoridad a decirle porque tengo miedo que me agarren.
Mira, yo en Bogotá, aquí me tomaron, allá no te la venda todavía. Donde un garrotero de los del tren, o sea, y esa gente yo nunca había escuchado que me dio una golpeada aquí, mira, en la costilla, ¿me entiendes? No dejó subir otros tren atrás porque no me daban dinero. A mí porque me quitó el dinero y me golpeó, y no fue que me dejó subir, cuando llegué a tocar de él, yo me tiré. Eso es una gran montaña pasando los túneles, yo me tiré para abajo, ¿me entiendes? A lo que me diera allá porque yo no quería seguir aguantando golpes. Adelante en cuanto a autoridad yo, ¿cómo le voy a decir? Si más que fui y me le escondí al monte. Claro. ¿Me entiendes? O sea, como le digo yo, eso de que las autoridades ahora todas anden atrás de uno, pues somos más vulnerables y estamos más como, no, pues mejor no voy a regalar ni solo a la mafia, a los cárteles, a las trata de personas, y a los delincuentes, a todo el mundo, porque ¿qué puedo hacer? Entonces eso quisiera saber yo, o sea, ¿cuándo se activaron todas las autoridades para que nos capturen a nosotros? O solo es decisión de ellos personal que lo están haciendo. Sí, digamos que como una respuesta específica no hay, ¿no? O sea, se supone que hay una ley, establece ciertas obligaciones, por ejemplo, que solo agentes migratorios pueden detener. Sin embargo, con temas de cambios de política aquí en México, con esto de la Guardia Nacional y demás, o sea, sí nos hemos encontrado con esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Que ustedes son las personas que van vulnerables y que están sufriendo todo este tipo de consecuencias. Y desde las organizaciones es completamente nuevo varias cosas, ¿no? Y como es nuevo, es empezar a buscar formas de poder defenderlo. Y es muy complicado. Recientemente la Corte ya dijo como es inconstitucional que hagan revisiones en ciertos lugares y que tanto migración como cualquier autoridad local. Pero tuvo que pasar una serie de violaciones a derechos humanos para que la Corte dijera, está pasando esto, entonces declaro como inconstitucional esto. Pero es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Creo que alianzas con otras organizaciones, poderles dar información de cuáles son las organizaciones más cercanas a ustedes y que se sientan acompañados y acompañadas tanto en procesos legales como psicológicamente y desde el techo, que es muy importante, y saber cuál es la opción a tomar, ¿no? Y también darte la información de qué consecuencias podría haber con cada una, cuánto tiempo podría llevar cada una, para que tú puedas saber realmente cuáles son tus derechos y cuáles son tus opciones. Pero sí, o sea, sí decirte que lamento mucho que te haya pasado eso y que gracias por compartirlo aquí, y que es lamentable, creo que para todos y todas, que tampoco nosotros y nosotras es como que confiemos en las autoridades, ¿no? O sea, a mí también denunciar me daría muchísimo miedo porque sé cómo es la autoridad. Entonces creo que lo que podemos hacer es redes de apoyo desde cada área, psicosocial, legal, de investigación, de incidencia y demás, ver cuáles son los cambios tanto en casos individuales como el tuyo, como a futuros estructurales, ¿no? Porque ¿cuál es la mirada? Cambiar esta problemática, pero realmente de forma contextual, cambiar leyes, cambiar reglamentos, cambiar políticas, cambiar formas y lamentablemente denunciarnos no siempre es la opción, no siempre es lo idóneo, pero podemos ir viendo, ¿no? O sea, creo que es fortalecernos entre todas y todos desde nuestras áreas para poder mirar este tipo de soluciones. Si quieres, con mucho gusto ir terminando, vemos en particular qué podemos hacer, pero no hay una respuesta a eso. Sería como hay que entre todos y todas hacer las redes para saber qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Y no esperar a que pasen un montón de violaciones a derechos humanos para que ya autoridades puedan cambiar las cosas. Muchas gracias. Solo tengo una pregunta. Bueno, te voy a contestar. La policía, la PFP, la Guardia Nacional, todos están en contubernio con el narco. Eso es un obvio. Y lo que hacen es hacer redadas en los lugares donde hay más clandestinidad, donde están más lejanos, donde nadie de nosotros estamos, para estar vigilando. Y lo que hacen es extorsionar y venderle gente para la trata al narco. Todo el país de México está coludido entre autoridades políticas, empresariales, porque también es una cuestión de tierra y territorio, de disputa de la tierra y el territorio. Entonces, por eso se agarra a la policía, por eso más allá de la migración, un policía estatal, un policía federal, la Guardia Nacional, los militares un poco menos porque ellos sí están más restringidos en sus zonas, pero lo que pasa es eso, que eso genera dinero. El que ustedes estén por todo México de manera clandestina, porque no tienen otra opción, como lo dijo la compañera, eso genera dinero, sobre todo, extorsión y dinero para vender drogas, personas,
órganos de todo. Entonces, México está externalizado, quiere decir, México es toda una frontera entre Centroamérica y Sudamérica y Estados Unidos. México es una frontera completa, geográficamente por pasar un río, pasar pantanos, pasar corrales, que te espinas, hasta el crimen organizado, que está en contubernio con la policía sí o sí. Y desgraciadamente, como todas las personas estamos en la urbanidad, sin ver estos alrededores, sin acercarnos, pues ustedes quedan más expuestos y los van alejando. La policía y por eso las instancias gubernamentales no te atienden bien y por eso se permite muchas veces que te encuentres otra vez con tu agresor o tus agresores. Entonces, México es así. Esa es la pregunta por la que la policía te agarra. No es un protocolo que la policía haya pactado de verdad. Te agarra porque nadie los vigila, porque nadie les pide cuentas y porque ellos están en absoluta corrupción con todas estas instancias. Ese es el problema. No es un protocolo que la policía haya activado. Por eso te agarra. Y mi pregunta aquí sería, aquí en Torreón, ¿dónde está la canalización de casos para que este chico, por ejemplo, pueda llegar, no sé, a Saltillo, está el ACNUR ya en Saltillo, aquí en la Casa del Migrante, pero aquí en Torreón, ¿quién está canalizando estos casos para ir a migración y acompañarles a ellos y supervisar todo eso? Es mi pregunta. Yo tengo consulta. Afortunadamente nosotros, y los chicos ya lo saben, tenemos aquí dos abogados de ACNUR, por parte de ACNUR, y ellos dan acompañamiento legal a cualquier tipo de situaciones. Cuando ellos llegan aquí por primera vez, se les da una explicación de cómo está el servicio aquí, cuál es el tipo de servicios que se otorga, cómo funcionamos, y se les dice también que ahí están los abogados. De hecho, la abogada o el abogado, tenemos una chica y un chico, salen y platican con ellos y se ponen a las órdenes, se les explica que es todo totalmente gratuito. Y ya, pues, dependiendo de la situación que ellos traigan, ya ellos les dan las opciones que pueda haber, ¿verdad? Aquí lo difícil es pues que nosotros no somos albergue y aquí en la comarca lagunera no hay ningún albergue, y mucho menos para migrantes. Entonces sí necesitamos el apoyo de mucha gente o que se acerquen organizaciones para poder hacernos nosotros albergue y evitar pues lo que les ha sucedido hasta ahorita, ¿verdad? Que han llegado porque no hay donde se queden, porque no tienen dinero. Entonces lo único que nosotros les podemos ofrecer aquí es el acompañamiento y asesoría legal que les dan los abogados que tenemos por parte de ACNUR. Miren, si quieren, vamos aquí a terminar la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a dar un pequeño break hasta las 11 de la mañana. Y también para las personas migrantes que nos acompañan, aquí van a estar las personas del SJM y ya cualquier duda que necesiten, pues ya las pueden resolver de manera individual. De hecho, la siguiente parte pues se trata de un tallercito, ¿no? De trabajar con los colectivos también y con ustedes, personas migrantes que nos acompañan, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. Les agradecemos mucho a nombre del Centro de Día, de la Ibero Torreón y también del Servicio de Cita con Migrantes, el que estén aquí. Y pues bueno, hasta las 11 volvemos al trabajo, ¿vale? Un pequeño break, ahí hay agua, café, todo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.